iniciar con la conferencia magistral de la doctora Johanna Broda. Entonces les pido por favor que tomen asiento y que podamos poner atención. Bueno, entonces les pido por favor un aplauso y su atención para la doctora Johanna Broda. Quien dictará la primera conferencia magistral del homenaje, titulada Algunas reflexiones acerca de mis caminos de acercamiento al estudio etnohistórico de Mesoamérica y de las antiguas civilizaciones americanas. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí se oye bien? Porque lamentablemente no puedo enderezarme más. ¿Sí se oye bien? Sí, sí. Muchas gracias a todos. Alicia Juárez, muchas gracias. Bueno, yo como de mi buena costumbre, yo voy a leer mi texto. Y es bastante largo. Pero sí va de acuerdo con lo que han planteado. Y gracias a Alicia por ese completo currículum que voy a duplicar bastante, pero desde mi punto de vista. Entonces ya escucharon que es un título bastante largo a propósito. Tengo que confesar que este homenaje, que obviamente me da un enorme gusto y satisfacción, también me ha significado un gran desafío y una preocupación, sobre todo porque me encuentro en un delicado estado de salud, como se nota, desde hace ya más de un año. Y se me juntaron 2 operaciones, y lo peor es la de columna de hace 3 años, que no salió bien. Y dicen, no hay que operarse de la columna. Pero aquí estamos con mucho gusto de poder estar presencialmente en este inicio del evento. Es la primera vez que salgo desde el inicio de la pandemia. Solo he ido al hospital con los médicos para enojarme con ellos. Y les pido disculpas que en las demás sesiones todavía no sé si me animo a asistir más, pero eso de mañana y tarde es mortal. Y tarde, mañana y tarde serán muy cansadas para mí presencialmente, por eso a lo mejor va a ser virtual mi presencia. Sin embargo, siempre con mucha atención, interés y agradecimiento por ver a todos los que están ahorita aquí y los que van a participar y los que acaban de viajar de Jalapa, como en los viejos tiempos, que venían a las 2 de la mañana de Jalapa. Se podía viajar a las 2 de la mañana de Jalapa, que yo creo que ya no se aconseja eso. Agradezco la presencia en esta inauguración de las autoridades de la ENA, del subdirector de la División de Licenciaturas, el doctor Carlos Sadura Hernández Dávila, además de la muy estimada y querida coordinadora del programa de posgrado en Historia y Etnohistoria, la doctora Raquel Navarro, que nos apoya mucho en muchas cosas. Además, me dio muchísimo gusto y lamento que me fui y ya no me despedí de la doctora Elisa Speckman, la directora del instituto donde laboro desde hace 40 años. Desde hace 40 años he combinado mi adscripción a la UNAM, a históricas, con mi docencia en la ENA. Naturalmente van mis agradecimientos especiales a los organizadores del homenaje, al maestro Gastón Massín, a las doctoras Alicia Becerril y Mariana Favila, queridas y queridos exalumnos y colegas, por el esfuerzo de organizar ese evento tan grande de toda una semana. Igualmente me emociona mucho la participación de todos los exalumnos y colegas que han acudido a ese evento. Tenemos tantos recuerdos que nos unen, pero sobre todo existen todas nuestras colaboraciones y había compartido la investigación y luego la redacción de las respectivas tesis y las colaboraciones
en los volúmenes que he coordinado, algunos coordinados conjuntamente con Félix Báez Jorge, con Catherine Gut, con Alejandra Gámez, con Arturo Montero y Stanislao Ivanichevsky, y también recientemente con Juan Pablo Villanueva en Perú. Además, finalmente quiero saludar de manera muy especial a Félix Báez, quien creo que es el único participante aquí que no fue mi alumno. Más bien yo me considero su discípula acerca del estudio de la religiosidad popular y de una serie de planteamientos teóricos acerca del proceso histórico y el pensamiento complejo de los pueblos indígenas de México. También quiero mencionar a Ernesto Vargas, a quien también agradezco su participación, quien formó parte de la primera generación del programa de posgrado en etnohistoria, pero más bien siempre fue colega e interlocutor en aquellos seminarios. Es que he tenido algunos alumnos que les ha apoyado para recibirse, pero que realmente ya eran mis colegas. Eduardo Corona tampoco ha sido mi alumna, pero colega y compañera en aquel histórico seminario de Pedro Carrasco en el Cicina, igual que Luz María Mohr. Ella y Catherine Gut, si bien inicialmente tomaron clase conmigo, han sido todos estos años mis colegas. Hemos coordinado conjuntamente nuestras actividades académicas en la ENA, en las que también participa Lourdes Báez, a quien aprecio mucho también. Finalmente también mencionaré, bueno, sí los voy a mencionar, es que mencioné algunos, pero no son todos, y no se vayan a ofender, por favor, que no menciono a todos. Finalmente mencionaré mis muchas colaboraciones con Arturo Montero, que también ha sido colega desde los inicios, igual que Arturo Gómez, que lamentablemente el museo está tan ocupado que ya nunca lo vemos. Y aunque lamentablemente nunca presentó su tesis de doctorado, lamentablemente, debo mencionar también de manera muy especial a Alejandro Robles, nuestro geógrafo, ¿verdad, Gisela? Nuestro geógrafo, de quien yo y todos hemos aprendido tanto a lo largo de los años. Raúl Aranda y Gisela Castillo también participaron en muchas actividades colectivas de aquellos años, igual que Pancho Rivas, que nos acordamos mucho. Igual que Alejandra Gámez, su participación y apoyo al programa siempre ha sido valioso. Finalmente también he aprendido mucho de nuestra colega y mi amiga, la bióloga Aurora Montufa, y sus estudios muy especializados acerca de las ofrendas del Templo Mayor. Sobre geografía y paisajes, igual que el Imperio Mexica, he trabajado desde hace ya varios años con Raquel Oroz. Finalmente mencionaré mis estudios acerca de los indios pueblos con el apoyo y la amistad de Ana Sofía de Nuevo México, y en Perú la presencia de Juan Pablo Villanueva, que a lo mejor nos está escuchando, y de Lucía Watson. Pero Juan Pablo, que me ha ayudado a conocer tantos lugares y cuestiones arqueológicas por parte y a través de él, he aprendido muchísimo de Perú, de los incas, y de Lucía Watson he aprendido algo poquito acerca de los fardos funerarios de la costa del Perú. Finalmente quiero hacer una mención especial de la doctora Hila Iparraguirre, fundadora del programa de posgrado en Historia y Etnohistoria de la ENA, y quien me invitó en aquellos lejanos años de 1984 de integrarme con ella a este posgrado con la línea de investigación, cosmovisiones y organización social indígenas que imparto hasta el momento de hoy. Seminario de tesis, ya lo han mencionado,
que han participado los aquí presentes, alumnos de la ENA, y a lo largo de los años también numerosos alumnos, como alumnos externos inscritos en el seminario de los programas de estudios mesoamericanos y de antropología y también de historia de la UNAM. Yo agradezco de manera muy especial a Hilda Iparraguirre la buena colaboración que desde los inicios hemos tenido en las actividades del programa y que ha sido muy importante para mí y que no voy a olvidar nunca. Gracias, Hilda. Les pido disculpas y iba a suprimir esa parte, pero ya lo leí. Les pido disculpas a muchos otros participantes del evento si no les he podido mencionar personalmente a todos, pero me unen con todos el afecto y aprecio acerca del tiempo cuando trabajamos juntos en sus respectivas investigaciones y la colaboración de sus tesis y posteriores publicaciones en volúmenes conjuntos. De todos estos colegas y exalumnos hay recuerdos compartidos e historias que contar. Y también un último comentario acerca de mi última generación de alumnos que ya salieron del programa, pero quedan pendientes 5 tesis de doctorado. Y quienes por cuestiones de espacio ya no pudieron participar con ponencias, porque son muy interesantes investigaciones, pero yo propuse que fueran moderadores en algunas sesiones y lamento que alguno no ha podido asistir porque está trabajando con muy interesantes tesis, porque el último grupo de los últimos 7 años ha sido el único que ha representado a diferentes regiones de México, no solo a la Huasteca, que ha estado bastante representado aquí a través de Arturo Gómez y el mismo Gastón y Marcela también, que no terminó. Además, sí, entonces entonces ha sido la primera vez una representación de Oaxaca, de Chiapas, sí, antes siempre que Guerrero y la Cuenca de México siempre, y la Huasteca, por supuesto, que yo he aprendido muchísimo de todos. Muchas gracias a todos y gracias a Alicia por ese esfuerzo de esa biografía que pues voy a duplicar, pero con un poco diferentes comentarios, pero ya tienen toda la información. Bueno, planteando una retrospectiva, que ya ha llegado el día para eso, no me gusta mucho. Ese homenaje parece un momento adecuado para plantear una retrospectiva de mi obra en su conjunto. He publicado un gran número de artículos y he sido compiladora, editora sola y en colaboración con varios colegas de numerosos volúmenes. Prácticamente siempre he hecho la edición, aunque Alejandra Camas últimamente sí ha sido un gran apoyo en eso. Y el último volumen colectivo que salió es sobre el Perú, sobre los Andes, pero es mérito principalmente de Juan Pablo Villanueva. Pero estoy muy ese presentamos en la UNAM, en Históricas, 3 días antes que se cerrara todo, vino la pandemia. Estábamos muy animados ahí en la presentación de ese volumen y después se cerró todo. Y yo no he salido de mi casa desde entonces, solo para ir al hospital y a los médicos. Así que tengan paciencia conmigo. En todas esas colaboraciones y trabajos míos hay numerosos hilos conductores que llevan desde mis primeras publicaciones hasta el presente. Sin duda, yo personalmente considero que todos esos trabajos hubieran dado para la publicación de unos 5 libros por lo menos propios, y lamento
que hasta ahora no he tenido las energías y la tranquilidad de compilarlos en volúmenes, porque siempre sigo otro volumen colectivo, otro con mis alumnos, otro volumen colectivo. He dado más énfasis en las colaboraciones y la coordinación de obras colectivas, es decir, la dirección de obras colectivas y la colaboración con varios colegas, la mayoría aquí presentes. Y sobre todo me he dedicado también, como ya se comentó ampliamente, a la dirección de tesis de posgrado sobre temas de investigación que he impulsado, y en ellos he aprendido mucho de mis alumnos, por ejemplo de Mariana, que eso no me lo he inventado yo, estos temas son de ellos y yo aprendo mucho de ella, sobre la navegación prehispánica y cosas de esas importantes. De todos modos, mi obra está en mis numerosos artículos en los capítulos de los volúmenes colectivos. El encierro durante la pandemia, que en mi caso ha continuado, como ya dije, hasta ahorita, por eso probablemente el resto de mi participación va a ser virtual. Pero en los últimos 3 años, con las conmemoraciones de la conquista, es decir, los años 1519 al 21, me han motivado de reflexionar acerca de la evolución de mis propias investigaciones, mis intereses académicos y mis motivaciones de haber emprendido tales estudios desde el inicio. Por eso en esa conferencia, que apenas va a empezar, reflexionaré brevemente acerca de los inicios cuando decidí emprender el camino que me ha llevado hasta el momento actual. Pienso que estas reflexiones también pueden tener cierto interés para mis alumnos actuales, esos que tienen los 5 tesis pendientes, y recientes, que probablemente no han conocido mis motivaciones y mi formación inicial, influencias que sin embargo me han llevado a desarrollar mis enfoques y planteamientos teóricos que han motivado mis investigaciones posteriores. En ese sentido, las definiciones de los conceptos que he formulado en gran parte tienen su origen en estos estudios e intereses iniciales. Por eso, aunque también en parte es repetición lo que ya nos contó Alicia, sobre todo pensando en el conjunto de mi obra y mis definiciones, que la cosmovisión, que la observación de la naturaleza. O sea, yo también López Austin fue una persona que empezó a hablar de cosmovisión a fines de los años 70, y yo también, y hubo un histórico simposio en el Congreso de Americanistas en Vancouver en 1979, donde Franz Tichy, que voy a mencionar a continuación, usamos el término cosmovisión y discutimos esos términos. Y como una serie de términos se han vuelto, que todo el mundo habla de ellos, entonces para los que han sido mis alumnos, pues sí tiene cierta utilidad hacer un poco historia de eso. Pero sobre todo historia en mi caso, en mi propia evolución. Entonces, empecemos con los antecedentes acerca de la génesis y el desarrollo de mis enfoques. Eso es algo que no suelo hablar normalmente, pero como ya estoy viejita, pienso mucho en eso, últimamente cada vez más, que es lógico. Crecí en un hogar en la ciudad de Viena, donde había muchos libros y muchos estímulos culturales, y donde existía una amplia perspectiva del mundo, más allá de las fronteras de Viena y de Austria. En mis cumpleaños me regalaban muchos libros. Aún no existían las computadoras y el internet. Me regalaban libros acerca de viajes a países lejanos como la India, el Tíbet,
los Himalayas o también de los Andes del Perú. Además, a partir de la cercanía de Viena, con las cadenas de los Alpes, que yo siempre sentía una especial atracción hacia las cumbres de las altas montañas. Yo soñaba con ellas desde joven, aunque hay que pensar que Viena no está en los Alpes, por lo tanto el Edelweiss que va a mencionar Luz María, no soy un Edelweiss realmente. Porque en Austria hay una división muy grande entre Viena, que pertenece ya más bien al este de Europa. Ahí empiezan los eslavos y los húngaros y van hasta las estepas de Asia Central. Y el resto del país es alpino, pero hay un contraste muy grande entre la población de Viena, que pues ya ha cambiado, pero hay mucha población eslava en Viena. En mi caso también Broda es un apellido eslavo, tengo parientes en Checoslovaquia, hay mucha cercanía con Yugoslavia. Entonces, en cuanto y también eso de las culturas de la antigua Yugoslavia, no, eso viene después. ¿Ya hablé de Tibet ahorita? No. Bueno, entonces, que soñaba con las montañas. En cuanto a las culturas de países lejanos, me empecé a interesar particularmente en la India y en las filosofías del hinduismo, pero también del budismo de la India, del Tibet, de China y del Japón. O sea, las grandes filosofías y religiones orientales. Esos fueron mis intereses cuando tenía 12, 14 años. A los 15, 16 años estaba decidida de estudiar etnología, pero también me acerqué a la historia y la cultura de los Balcanes que mencioné ahorita, es decir, los pueblos eslavos de la antigua Yugoslavia, región vecina de Austria, en la que existen muchos vínculos culturales con Viena. En esta región de Europa se relaciona también hasta cierto punto con las culturas y los pueblos de Asia Central. Y siempre quería viajar, ni he viajado a la India ni a Asia Central, pero hace 50 años era bastante fácil desde Viena viajar a Asia Central. Ahorita y con la guerra de Ucrania ya no se puede. De mi instituto de etnología en Viena viajaban en camioneta hasta la India para hacer su trabajo de campo. Eso fue hace 60 años. Ahorita ya no se puede. Entonces, pues se puede ir en avión. Entonces empecé mis estudios en la Universidad de Viena en etnología. Se trata de una escuela con énfasis en el estudio comparativo de las culturas del mundo. Pero además estudié sociología y estuve a punto de cambiarme a esta carrera. Por otra parte, también después de varios años de estudiar etnología y sociología, tuve la oportunidad de trasladarme a Londres y estudiar un año antropología en la London School of Economics, LSE. Este año fue fundamental para mi formación como antropóloga social y para determinar mi enfoque del estudio de las religiones a través de su expresión en el ritual, no tanto el mito, el ritual en lugar del mito. Me influenció mucho un libro colectivo editado por el importante antropólogo inglés Max Gluckman, intitulado Essays on the Ritual of Social Relations, el Ritual of Social Relations, en el que participaron unos antropólogos ingleses igualmente importantes de ese momento, el mismo Gluckman, Daryl Ford, Maya Fortes y Victor Turner, el joven Victor Turner. En eso, antes que se volviera más simbólico. En estos años se enseñaban una serie de importantes antropólogos en la LSE, Raymond First, Shapira, Lucimea y otros. Me impactó muchísimo este año.
Antes de regresar nuevamente a Viena para terminar mi doctorado, pasé todavía un tiempo en Granada, España. Y allí descubrí en la biblioteca de la Universidad de Granada, así una vetusta biblioteca, la historia general de las Indias de Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, y también la historia de las Indias de Fray Diego Durán. Al adentrarme en esas lecturas, todavía en sus ediciones del siglo XIX, todavía no existían las ediciones de los años 50 o no los tenían en Granada, me quedé completamente fascinada de las detalladas descripciones de los ritos y ceremonias que se encuentran en el libro 2 de la Historia General de Sahagún y en el libro de los ritos y ceremonias de Durán, referentes a la sociedad mexica del momento de la conquista española. Entonces decidí especializarme en el estudio detallado de esos textos, aplicando un análisis antropológico a ellos, es decir, correlacionarlo con el estudio de la sociedad y el Estado mexica a través del proceso ritual, pero también de adentrarme en el estudio del calendario mexica. Al regresarme a Viena para la escritura de mi tesis doctoral, tuve la enorme suerte de encontrarme en el mismo departamento de etnología de Viena a Karl Anton Nowotny, uno de los más destacados especialistas de códices mexicanos prehispánicos, quien formaba parte de ese departamento, pero a él no lo había conocido antes. Bajo su dirección terminé después mi tesis de doctorado sobre el tema de un análisis de las fiestas aztecas de los meses según Fray Diego Durán. Así que mi primer acercamiento a los ritos mexicas y el ciclo anual de fiestas fue antes de haber llegado a México. Y tengo algunas anécdotas al respecto que algunos de ustedes han escuchado. Por ejemplo, cuando vi en la Ciudad de México que el camión decía que va al Pantitlán, me produjo una éxtasis. El Pantitlán, donde sacrificaban a los niños. Pero todavía existen los balnearios, pero nadie puede localizar bien el Pantitlán. O sea, es un misterio, porque toda esa geología de la Cuenca de México es muy interesante y sí se ha estudiado por una serie de expertos, pero ya no se puede localizar el Pantitlán. Y la otra cosa era ir a los bosques y el pachtli colgado de los pinos, el pachtli de Navidad. Eso también me produjo hasta el día de hoy tengo en mi casa un pachtli colgado de los árboles porque le tengo mucho aprecio al pachtli. Es muy bonito. Como que no existe en Europa el pachtli. Sí saben, el heno, es el heno. Sí, Aurora me tiene que explicar más acerca de todo eso. A través de los contactos que había establecido con el arqueólogo español José Alsina Franch, profesor del Departamento de Historia y Antropología de América de la Universidad Complutense de Madrid, llegué finalmente a México en junio de 1971, muy poco tiempo después de la matanza de junio, para asistir a un curso de verano que Ángel Paleán, profesor de antropología en la Ibero y de origen español catalán, organizó en esta institución en julio y agosto de 1971. Este curso lo impartieron Paul Kirchhoff, fundador de la etnohistoria en México. Y así tuve la suerte de conocerlo todavía personalmente, porque él murió un año después. Además de Pedro Carrasco, Luis Reyes, Edward Kalneck y el mismo Ángel Paleán. Me quedé fascinada con los temas del seminario y con el país y sus culturas, sus artesanías y sus paisajes,
Así que después y con mis lecturas de Durán y Sagún, así que después de una primera estancia de 6 meses, en el que impartí un curso sobre organización social mexica en el Departamento de Antropología de la Ibero, donde Luz María y Ana Rosa fueron mis primeros alumnas, inolvidable. Después de ese medio año volví a México en septiembre de 1973 para integrarme al seminario de investigación que dirigió Pedro Carrasco en el recién fundado CICINA. Esta institución al inicio se pertenecía al INA, pero pronto se convirtió en institución independiente. Y de los colegas que participan en este homenaje son Luz María Moar y Eduardo Corona, quienes fueron mis colegas en aquel histórico seminario de Pedro Carrasco, en el CICINA Ciesas, en aquellos ya lejanos años, muy lejanos. En aquel seminario y como discípula de Pedro Carrasco trabajé durante los años de 1970 hasta, esos años en el CIESAS, sobre el ritual mexica en relación con la organización social y el Estado mexica. En aquellos años publiqué una serie de estudios especializados sobre estos temas y junto con el doctor Carrasco editamos 2 libros que tuvieron mucha difusión. Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica de Lina, que se dan cuenta que estratificación ya no es un término que está de moda. Casi no se menciona, pero yo sigo con ese término. Y el segundo libro, Economía, Política e Ideología en el México prehispánico, por editorial Nueva Imagen, que tuvo muchísima difusión en aquellos años. Libros colectivos, pero yo hice trabajo de edición también, el profesor Pedro Carrasco. Sin embargo, aquí hay que mencionar todavía antes, como una de mis primeras publicaciones, el estudio etnohistórico acerca de las fiestas mexicas de los dioses de la lluvia, publicado en Madrid en la Revista Española de Antropología Americana en 1971. Este trabajo, de hecho, forma el punto de partida para prácticamente todos mis posteriores estudios acerca de la cosmovisión mexica, la observación de la naturaleza y el culto al agua y los cerros en Mesoamérica. Es decir, a partir de mi detallado estudio de Sagún y Durán y la interpretación de esos ritos mexicas de los dioses de la lluvia, desarrollé prácticamente todas mis posteriores propuestas teóricas e investigaciones acerca de esos temas. Y ahorita, como les dije, a la hora de recapitular un poco y tratar de darle más coherencia a todo eso, a ver si todavía logro juntar esos trabajos en varios libros. Realmente eso es muy importante porque mis actuales alumnos ya no saben eso. Y entonces todo el mundo habla de cosmovisión y de observación de la naturaleza y todo el mundo lo repite. Pero realmente yo empecé a hacer eso a partir de Durán y Sagún, porque describen tan detalladamente los ritos y los detalles, como dice Aurora, del pachli y de las plantas y de las descripciones tan detalladas que ellos mismos no nada más lo describen, pero realmente no los interpretaban tanto. Y entonces en mi caso realmente arranca a partir de allí, de mi conocimiento de la sociedad mexica. Y eso hoy día pues, todo el mundo repite esas definiciones, pero no hay que reflexionar un poco más de dónde viene. Y el de cosmovisión también, que
En mi caso viene imbricado en ese estudio de la naturaleza. Por otra parte, con Pedro Carrasco también trabajamos en su seminario acerca de la organización social mexica, el Estado y el Imperio mexica, que realmente eran los temas que le interesaban a él. La economía, el sistema de tributo con Luz María, tal como se refleja en una serie de códices de la época mexica. En estos años también publiqué yo varios extensos artículos sobre la organización política y la expansión del Estado mexica. Tenía mucha influencia sobre el despotismo tributario y cosas así, un poco. También trabajé con Mercedes Olivera, que fue directora de la ENA, y después que acaba de morirse y ya no tuve contacto con ella desde que se fue a Chiapas. Ahora viene la arqueología de Mesoamérica. Por otra parte, al adentrarme más en estos temas, me di cuenta que no se puede estudiar el pasado prehispánico sin manejar la información relevante que nos proporciona la arqueología. Solo esta documentación nos permite caracterizar el desarrollo económico, político y cultural de la sociedad mexica del momento de la conquista y caracterizar los rasgos de las demás sociedades que componían Mesoamérica en términos más amplios, la formación de estados e imperios en la historia prehispánica. Además, hay que conocer hasta cierto grado datos generales acerca de la composición de los grupos y familias lingüísticas que llegaron a establecerse en Mesoamérica desde tiempo milenios atrás. O sea, eso yo no tengo mucho conocimiento de lingüística, pero recientemente y a través de Santiago Bautista, los otomís y los zapotecos, ese tronco otomiano, eso es muy interesante, pero nada más lo menciono. Así que la arqueología es fundamental, es la base para establecer un enfoque interdisciplinario para la interpretación de las sociedades prehispánicas, en colaboración con otros planteamientos y disciplinas. En mi caso particular me refiero a la geografía, la astronomía y la biología, el estudio de plantas y animales. En ese sentido, mi involucramiento con los enfoques interdisciplinarios también se remonta ya a los años 70 del siglo pasado. Y solo voy a mencionar muy brevemente algunos de estos. No sé cuánto tiempo llevo ya. Pero en la segunda mitad de los años 70, todavía estamos en los años 70, inicié porque lo después es más aburrido. Inicié mis estudios interdisciplinarios y las colaboraciones con geógrafos y astrónomos. Era muy bonito porque era en construcción. La astronomía era en construcción, ahora ya no está en construcción. No quiero decir. Inicié una colaboración estrecha con el geógrafo alemán Franz Tichy, quien participaba en los proyectos de investigación de la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Esta fundación en los años 1960 y 70, creo que hasta los 90, no sé exactamente, realizaba investigaciones interdisciplinarias en colaboración con el INAH en el Altiplano Central de México. Franz Tichy participó en esos proyectos como geógrafo. Por ejemplo, hizo unos mapas maravillosos de Puebla-Tlaxcala, pero la planicie de Puebla-Tlaxcala pues ya no es lo mismo, no estaba urbanizado. Hoy día todo está urbanizado. Y Franz Tichy hizo unos mapas muy bonitos, fisiográficos, sobre esta región, porque estudió principalmente Puebla-Tlaxcala, el proyecto Puebla-Tlaxcala
de la Fundación Alemana, en colaboración con el INA. Y fue un proyecto diseñado originalmente por Paul Kirchhoff, y Franz Tichy, siendo colaborador y amigo de Paul Kirchhoff, se adentró en el estudio de los calendarios prehispánicos y más tarde también en la arqueoastronomía. Él desarrolló toda una propuesta de estudios de paisajes y de arqueoastronomía paralelo a lo que empezaron a trabajar los astrónomos. En estos años el astrónomo Anthony Aveni también inició sus investigaciones de campo y recorridos en México. Le acompañaban sus estudiantes de la Universidad de Colgate en Estados Unidos y también el arquitecto Horst Hartung, que era profesor en la Universidad de Guadalajara. Así entré yo en contacto con esos colegas y la naciente arqueoastronomía de Mesoamérica. Stanislav Ivaniševský era alumno en la UNAM. Mucho más se podría comentar acerca de todos estos temas, mucho más. De Franz Tichy aprendí además acerca del estudio de los paisajes culturales del altiplano central en la época prehispánica, porque él trabajó eso. Estudio a partir del cual desarrollé yo mi concepto siguiendo a esa geografía alemana de orientación cultural, el concepto de los paisajes rituales en el estudio de un paisaje natural en el cual se llevan a cabo ritos y ceremonias que lo transforman en un paisaje ritual. De esta manera el paisaje llega a expresar los conceptos de la cosmovisión, o sea, la naturaleza se reinterpreta en términos simbólicos y religiosos. Y la verdad que no sé, pero habría que indagar un poco más, pero yo creo que fui la primera, que propuso ese concepto de paisaje ritual, y ahora también mis alumnos, todo el mundo repite eso. Pero es importante saber un poco, en mi caso, cuál es el origen de esos conceptos. También colaboré con Franz Tichy en el estudio del calendario prehispánico y entré en contacto con el astrónomo Anthony Aveni y el arquitecto Horst Hartung, y quienes colaboraban hacían sus recorridos de campo y estableciendo la naciente arqueoastronomía de México en los años 1970 y 80. Así que participé en los inicios del establecimiento de estos estudios en México. En esta colaboración mi participación fue a partir de mis conocimientos del calendario, las fiestas mexicas y de lo que significaba el manejo de la arqueoastronomía para las sociedades mesoamericanas, temas que me siguen interesando mucho hasta el día de hoy. A partir de esas colaboraciones también propuse mis conceptos, lo que ya dije, de cosmovisión, observación de la naturaleza, en un volumen que coordiné con Stanislav Ivaniševský y la astrónoma Lucrecia Mapomé, y que fue resultado de un simposio que organizamos en 1983 en Históricas en la UNAM, y que salió publicado en la UNAM, en mi instituto, en 1991. Es ese volumen gordo que tuvo mucho éxito porque era la naciente arqueoastronomía y se vendía hasta Buenos Aires. Me contaban que vendían ese volumen, y ya nunca más hicimos una segunda edición. Y yo hice toda la edición de eso. Es un poco heterogéneo, pero es muy completo. Y al evento asistieron colegas de México, Europa y Estados Unidos. Y sí, no les pagamos nada de viajes ni nada. Lo organizamos entre Stanislao, Lucrecia y yo, y no les pagamos, ni todos llegaron. Se podía, ya no.
Ahora tiene que ser con proyectos. Fue un evento pionero en Latinoamérica, es que no había en Latinoamérica realmente. Y hasta ahora, pues ahí está la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura, con sede en Buenos Aires, que hace actividades muy meritorias. Acaba de tener un gran congreso, pero ese fue un evento histórico. Bueno, entonces en mi caso sigo con el título del apartado, una historia de la ciencia para el mundo prehispánico, porque eso es lo que realmente a mí me interesa. En mis colaboraciones en los campos de la arqueoastronomía y los calendarios mesoamericanos, uno de mis principales intereses ha sido argumentar que se puede hablar de una historia de la ciencia para el mundo prehispánico. Es decir, que los pueblos prehispánicos, tanto de Mesoamérica como los Andes, tenían una larga tradición de observaciones sistemáticas acerca del cielo, además de su medio ambiente y los paisajes donde habitaban. Esas observaciones las hacían una clase de sacerdotes especializados en desarrollar sistemáticamente el conocimiento acerca del universo, pero también acerca del medio ambiente y el clima, las plantas y los animales, y también la medicina, que es un tema que no he trabajado, y sobre todo acerca de la arquitectura, entre otros conocimientos y saberes más. Esa arquitectura de los templos enclavados en las montañas, eso por ahí tengo una cita muy bonita de un arquitecto que habla de los incas sobre ese tema. Esos sacerdotes especializados vivían y trabajaban en los grandes complejos de templos que existían a lo largo de Mesoamérica. Ellos formaban parte de las clases dirigentes de la sociedad. También eran filósofos y plasmaban sus conocimientos y teorías en los códices, que hasta cierto punto se pueden descifrar, pero luego no todo. Los pintores de códices, los escultores, eran otro grupo especializado de estas clases dirigentes. Todo ese universo sofisticado que pertenecía a la cúspide del poder de los estados prehispánicos fue brutalmente aniquilado, eliminado a partir de la conquista. Y hoy día solo es posible recuperar una cierta comprensión limitada de ese complejo universo cultural del mundo prehispánico. Sin embargo, me importa insistir en que uno de mis principales intereses que me han motivado en mis estudios ha sido conocer mayormente este universo de la civilización mesoamericana prehispánica, y en términos comparativos de las culturas originarias de las Américas, de Norte a Sudamérica, lo que el especialista en códices y religiones indígenas americanas, Gordon Brotherston, ha llamado la tradición del cuarto mundo, o sea, cuarto mundo como la civilización de las Américas, es decir, la tradición cultural y filosófica de los pueblos indios de América. La colaboración que tuve con Gordon Brotherston, sobre todo en los años 1990, hace años ya lamentablemente se regresó a Inglaterra, está enfermo, ya no ha viajado. También organicé varios cursos especializados que nos impartió él en nuestro programa de la ENA, con apoyo de Hilda siempre. Hemos organizado esos seminarios que creo que ya no hay dinero, hace muchos años para eso. Han sido una inspiración muy importante para mí y recomiendo mucho el estudio de su obra, sobre todo su libro publicado en el Fondo de Cultura Económica en los años 1990. Es un poco pesado el libro, es sobre todo las Américas.
ahora viene un comentario acerca de los indios pueblos de Nuevo México y Arizona. A partir del año 2000 pude realizar una serie de estudios comparativos, primero con los indios pueblos de Nuevo México y Arizona, y después con los quechuas y aymaras de Perú y Bolivia. Realicé varios viajes a comunidades indias de Nuevo México y Arizona, hoy día perteneciente a Estados Unidos. Al respecto, reconozco mi deuda con mi apreciada colega Ana Sofer, que me guió por Chaco Canyon y muchas otras comunidades de los fascinantes indios pueblos. Ese es un tema que no está de moda, no, realmente nunca ha estado de moda en México, pero mi maestro Carlando Novotny en Viena, por ejemplo, tenía muchas lecturas hay mucha bibliografía de la etnografía de los indios pueblos, sobre todo de principios del siglo XX y hasta los años 50. Varios años después, a partir de 2002 hasta 2017, pude realizar una serie de viajes de investigaciones en el área andina, sobre todo en Perú y un poco también en Bolivia y de manera prolongada en la región del Cusco, Perú. Allí mis asesores y guías en muchos aspectos han sido el arqueólogo Juan Pablo Villanueva, gran amigo, colega, Tom Sedema, el historiador Luis Millones, la antropóloga física Lucía Watson. Ellos van a participar en el homenaje. Y mi guía y amigo más que informante, Javier Callañaupa del Cusco, que me llevó a conocer muchos lugares. Y en Bolivia ha sido sobre todo el astrónomo Gonzalo Parera, que me ha enseñado mucho sobre el mundo andino, y tuvimos chance de un viaje con Mariana y con Raquel, y tenemos unas fotos muy bonitas con Gonzalo. Aprendí mucho de esas estancias y sobre todo conocí maravillosos lugares de culto y de una sofisticada arquitectura ritual en los cerros y en los paisajes de los Andes, del territorio inca del Cusco. Me adentré un poco en los conceptos andinos de arquitectura y su integración extraordinaria para con el paisaje. Todo eso siempre a nivel de mis estudios comparativos con Mesoamérica y los paisajes rituales de los pueblos mesoamericanos. Y también el Corpus Christi con Estela Vega, que disfrutamos mucho observar. Y es una tesis que tiene que salir próximamente. Ahora, muy brevemente, ya falta poco. La transformación de las comunidades indígenas mesoamericanas después de la conquista y hasta nuestros días. Pero regresemos a Mesoamérica, aunque en cierta manera los procesos que voy a mencionar ahora aplican de igual manera a las culturas y los territorios indios que acabo de mencionar de Nuevo México y de Perú. Como antropóloga me interesó desde mi llegada a México conocer las culturas y comunidades actuales de los pueblos indígenas y su historia desde la conquista hasta la actualidad. Desde el inicio ya con Pedro Carrasco y también con Enrique Florescano, tuve contacto a través de Pedro Carrasco. He investigado la formación de la comunidad campesina indígena desde su creación por el Estado español, no es el Calpulli para español, y su desarrollo posterior hasta nuestros días. En estos estudios, la ritualidad, así como la cosmovisión y la observación de la naturaleza, han ocupado un lugar preponderante. Sin embargo, la estratificación social y los procesos políticos también nunca han dejado de interesarme. He retomado un poquito esas reflexiones en los últimos 3 años con ocasión de las conmemoraciones que se han hecho de los años de la conquista
En ese contexto he participado con varias conferencias, que todo está en línea, no sé dónde, con varias conferencias que han formado parte de la serie de eventos que mi colega Eduardo Corona organizó a partir de la Dirección de Etnohistoria del INAH. Estos interesantes e informativos eventos en los que participaron arqueólogos, historiadores y antropólogos de todo el país que ha organizado Eduardo me han motivado de retomar ciertas reflexiones acerca de la organización social y política mexica y de Mesoamérica en general, así como en términos comparativos acerca de la cosmovisión prehispánica y los procesos de continuidad y cambio en los siguientes siglos hasta nuestros días. Los conocimientos de esas comunidades y regiones acerca de la naturaleza, el agua, los cerros, la geografía, los calendarios agrícolas y la astronomía, temas que hemos trabajado en datos etnográficos actuales en las tesis de mis alumnos actuales. Y finalmente faltan dos temas: la religiosidad popular, las creencias, costumbres y ceremonias que se practican hoy día con tanta vitalidad en las comunidades mesoamericanas surgen después del proceso violento de la conquista y son testimonio de la profunda compenetración que se produjo entre la tradición indígena y la imposición de la cultura del catolicismo español. En palabras de Félix Báez Jorge, y de acuerdo a los análisis que él nos ha enseñado de aplicar, se trata de complejos procesos de reinterpretación simbólica, donde sin embargo la parte central lo ocupan los antiguos cultos indígenas de la fertilidad agrícola, sobre todo del ciclo anual del maíz, de los cultos al agua, la lluvia, los fenómenos climáticos, así como la omnipresencia de los cerros como ancestrales lugares de culto. Estas manifestaciones se pueden documentar a través de la etnografía y así la mayoría de las más de 90 tesis de posgrado que he dirigido a lo largo de los años versan sobre aspectos de ese complejo y atrayente tema. También existen ya numerosas publicaciones coordinadas y publicadas por mis exalumnos, entre ellos Alicia Juárez y Ramiro Gómez de Azapalo. Y lo hemos trabajado con los alumnos porque esto sí se puede hacer la observación etnográfica. Todos los otros temas que he mencionado que me interesan tanto, pues es más complicado estudiarlo. Por lo tanto, pues realmente en las tesis, yo he dirigido muy pocas tesis sobre México prehispánico. Aquí está, no sé si todavía está, ¿cómo se llaman los nombres? El que saludaste hace rato. Jesús, ¿qué más? Es que se me van los nombres, es mi problema de mis tantos quimioterapias y cosas que he recibido. Jesús García, ¿no? Sí, ¿dónde está? ¿Está por aquí? Sí, pues es una tesis sobre comparación del Estado Inca y del Estado Mexica. Esa sí es una tesis prehispánica. Y bueno, lo de Mariana también, por supuesto. Pero pues es más fácil hacer la etnografía y además es muy urgente, es muy apremiante hacer investigaciones etnográficas y se presta más para seminarios. Entonces yo aprendo de mis alumnos los datos, porque pues yo no he hecho tanto directamente estudios etnográficos. Sí he recorrido muchos lugares, pero entonces es más fácil trabajar esto que lo prehispánico y sobre todo la ritualidad prehispánica. Pero ahora, para terminar, acerca del complejo tema de las ofrendas contadas. Finalmente mencionaré brevemente un tema muy complejo,
el de las ofrendas contadas, que ya se pasó de moda otra vez. Hace varias décadas, esta práctica de las ofrendas mesoamericanas solo se conocía de los mijes de Oaxaca. Y yo me acuerdo con Pedro Carrasco siempre estábamos hablando que los mijes y que el Zempoaltépetl y las ofrendas contadas, pero resulta que investigaciones más recientes han revelado que esta práctica compleja y esotérica de origen mesoamericano aún subsiste en la montaña de Guerrero, como han demostrado las importantísimas y novedosas investigaciones de mi colega Daniel Diouf entre los tlapanecos y nahuas de la montaña de Guerrero. Y a ella también le hemos invitado, gracias al apoyo de Hilda, a varios cursos que nos ha dado aquí en la ENA y también en mi instituto en la UNAM, pero pues como ahorita, pues como ya no hay dinero. O también aquellas fundamentales publicaciones acerca de diferentes regiones de la Huasteca, de Arturo Gómez, de Alan Sandström, de Santiago, otros investigadores, como varios alumnos y exalumnos aquí presentes. Las ofrendas contadas son quizás el elemento simbólico más complejo que ha sobrevivido el proceso destructor de los 500 años de dominación española y de la Iglesia Católica. Hoy día se trata más bien de la presencia no únicamente de la Iglesia Católica, sino de las iglesias cristianas evangélicas en su conjunto, que estos sí hacen una nueva campaña contra todas esas prácticas. En estas prácticas de las ofrendas contadas se conservan aspectos esotéricos y filosóficos de las prácticas religiosas prehispánicas que Karl Anton Nowotny, el especialista de códices, y Leonhard Schulze-Jenner, un etnógrafo alemán que realmente en cierta manera empezó a hablar de ese tema, fueron los pioneros en descubrir registrados en los códices prehispánicos. Se trata de una compleja numerología y especulación filosófica de los sacerdotes prehispánicos que formaba la parte de la religión mesoamericana. Esta, a su vez, estaba íntimamente relacionada con las observaciones, interpretaciones astronómicas de la clase sacerdotal mesoamericana. En la investigación actual se trata de un tema complejo y que resulta muy difícil de descubrir en sus bases observacionales y de especulación filosófica, pero que nos revela mucho acerca del complejo universo cultural de Mesoamérica que fue destruido para siempre. Mi principal acercamiento a las culturas de la América indígena, según he insistido en esa exposición, ha sido a partir de las culturas prehispánicas. Quería insistir en eso porque, como mis alumnos, las tesis, todo es de etnografía, realmente se me clasifica más allí, pero realmente, y ahorita estoy retomando mucho ese recordatorio de las culturas prehispánicas. Entonces en mi caso ha sido a partir de las sociedades prehispánicas, ese mundo que en gran parte fue destruido por la conquista española. O sea, para mí no fue un encuentro de dos mundos, sino fue colonialismo, fue la primera expansión colonial europea, que destruyó más que en la antigua India, por ejemplo, porque en Asia o en los árabes también conservaron más sus clases dominantes. Fue ya otra etapa del capitalismo. Entonces, es un tema que estaba más de moda hace 40 años y que, bueno, Pablo González Casanova, que tiene 100 años, ha expresado unas opiniones acerca de ese colonialismo interno. Tiene 100 años y todavía vive, es una
hay que celebrarlo realmente. Y todavía de vez en cuando da algunas conferencias, sale en la jornada, reportado, pero hay que retomar esas discusiones, y el que maneja más o menos esas discusiones es Félix Páez, pero no están de moda actualmente. Entonces, como yo dije que mi primer acercamiento, y en el fondo mi acercamiento ha sido a partir de las sociedades prehispánicas, ese mundo que en gran parte fue destruido por la conquista española, pero que nos interesa reconstruir, conocer más a fondo a partir de los estudios arqueológicos, antropológicos e históricos. Se trata de la reivindicación de lo que Gordon Brotherston ha llamado la civilización del cuarto mundo. Al adentrarse en mi obra, no hay que olvidar que esta fue mi motivación inicial para emprender tales estudios. Si bien mis posteriores investigaciones, casi todas las direcciones, ya lo dije, los libros colectivos han versado sobre todo acerca de la ritualidad que sigue existiendo entre los pueblos indígenas en la actualidad. O sea, que yo admiro, obviamente, y me fascina. En mi perspectiva, esa complejidad de las sociedades indígenas que sigue reproduciéndose hasta el día de hoy tiene su origen en la igualmente compleja pero diferente realidad prehispánica. Se trata de una de las complejas civilizaciones originarias del mundo y que hoy día tratamos de reconstruir, aunque sea a pedazos, es decir, su compleja sociedad y visión del mundo, su observación y detallado conocimiento acerca del paisaje donde vivían y del cielo estrellado que contemplaban en las noches. Ahora hice para terminar, un temario a manera de resumen de todos los temas que ya mencioné ahorita. O sea, es un temario, al final se podría proyectar, pero pues realmente ese es un temario de mi obra que empieza con la organización social y política mexica, el Estado mexica, el estudio de la religión, la cosmovisión y sobre todo desde el ritual, en mi caso no tanto del mito. De hecho, yo no, y Eliade, yo no. La arqueología mexicana, fundamental. Por esto estamos aquí con el INAH, que no recibe suficiente presupuesto, que me duele mucho. Siempre me han interesado los estudios comparativos con el área andina, y pues ya a partir de Viena, porque Karl Anton Novotny también hablaba mucho de los indios pueblos de Arizona y Nuevo México. Hay muchísima bibliografía de los años 1920 y 30, que por lo menos en México nadie estudia eso. Johannes Neurath sí maneja algo de eso. Y los temas que hemos trabajado son la geografía, el medio ambiente, los paisajes rituales, con mi definición, porque hay otros geógrafos que también trabajan cosas parecidas, obviamente, a lo mejor tiene más mérito. El sistema calendárico mesoamericano, que es muy complejo, muy difícil, la arqueoastronomía, y lo que yo digo, quisiera aportar a reconstruir la historia de la ciencia para el mundo mesoamericano, en el sentido de la tradición del cuarto mundo, según Gordon Brotherston. Luego, definitivamente, siempre me ha interesado el estudio acerca de la comunidad indígena después de la conquista, los procesos históricos de transformación de esas comunidades, la aniquilación, eso luego no se menciona tanto, la aniquilación de la cultura de las élites prehispánicas, y lo que sobreviven son culturas campesinas. Los procesos de reelaboración simbólica después de la conquista,
Y para mí ha sido fundamental la influencia de Félix Páez Jorge y sus planteamientos que hemos retomado varios aquí presentes. La religiosidad popular, que se trata de una reinterpretación de las religiones prehispánicas a partir de la religión y de la liturgia católicas españolas. Y de todo esto necesitamos para conocer más e interpretar el culto agrícola, al maíz y a los santos, el culto al agua, la lluvia, los cerros, el culto al viento y a los elementos atmosféricos, la meteorología indígena, que Alicia trabaja tanto. Las ofrendas contadas de Guerrero, de la Huasteca, de Oaxaca y Chiapas, como quizás los más importantes remanentes simbólicos de la religión mesoamericana, sus contenidos esotéricos prehispánicos. Los calendarios, la astronomía y la numerología de las civilizaciones mesoamericanas que se ubican entre la ciencia y el culto religioso. Espero que no les haya cansado mucho. Pues yo pensé que ya es tiempo que yo también reflexione acerca de mis orígenes, los orígenes de mis estudios, y todo esto realmente ha sido un camino acompañado por muchos de aquí presentes. Y los más antiguos son Luz María Moa y Eduardo Corona, y discúlpame, se me va a faltar, y Rosa Alba. Sí, muchas gracias. Puntual, una hora. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tengo que levantarme? No. Bueno, ¿cómo sigue esto? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo sigue esto?